Bueno, yo me voy a dar vuelta porque a la gente hay que mirarla de frente. Muchísimas gracias por la invitación, Ruda. Muchas gracias a Gustavo, a Adriana, al compañero. Nos hace falta un scrum, que ahí lo tenemos. También gracias a Pablo. Convivimos mucho con tu viejo y con tu hermana yo creo que fueron más de 6 años, nunca hubo nada, estuvo siempre todo bien, o sea que los mejores recuerdos para tu viejo, ¿no? Cuando Ruda me dijo, yo estaba metido en una mesa que voy dentro de un ratito, que es Habermas y la religión, o sea que no tiene mucho que ver. Yo digo, a ver, pero había estado sí leyendo un informe de Latino Barómetro. Es un instituto chileno de mucho prestigio. Hace un cuarto de siglo aproximadamente viene sacando diversas encuestas sobre América Latina. En general recogen todo lo que encuentran, tiene muchísimos observadores en todo el mundo, y de hecho es de tanta calidad el trabajo que ellos hacen que el programa de las Naciones Unidas lo toma para hacer sus informes anuales, o sea que la parte de América Latina les corresponde a ellos. A ver, yo me metí como una cosa más que de vez en cuando leo, y lo primero que leo es el fin de la tercera ola de democracias, que ya el título es inquietante. Dentro de las noticias inquietantes que estamos leyendo sobre lo que está pasando en América Latina. Esto viene a partir de la tercera ola de las democracias, viene a partir de Huntington, que fue un politicólogo muy renombrado. En el 60, Ruda se estaba acordando de Eudeva, en el 60 el libro de Huntington se vendía a carradas. Political Men era el libro, creo, en una época que no había internet, no había nada. Él recopiló informes de cuánto país había en el mundo y hizo ese tipo de estudios. Después hizo, ustedes más o menos los que andan ahí en la cuestión de ciencia política, de filosofía política, después hizo a principios de los 90 libro sobre las guerras culturales, que causó mucho impacto, pero que tiene algunas pegadas. Yo no sé de dónde la sacó, pero de hecho la pegada que tiene es que él dice, bueno, la democracia se va a expandir, pero va a encontrar un escollo en el mundo musulmán. Dicho y hecho, todavía no había empezado nada de los líos que empezaron, pero evidentemente hay un verdadero conflicto, por lo menos para la ciencia política, entre lo que firmé yo acá en este bendito país, o sea que nada que ver con ningún tipo de discriminación con respecto a los hermanos árabes, sí con respecto a la religión. Ahí hay otro problema que no existía antes. El último libro que saca Huntington es precisamente a partir de estos estudios que él había hecho sobre las oleadas democráticas. Él dice, bueno, en el mundo la democracia es un invento muy reciente. La democracia surgió allá en Grecia, sabe Dios lo que tenía que ver con esta, está lleno de estudios, y reflota a partir del siglo XIX. Mientras tanto la democracia dormía ahí, tranquilamente. Hay que leer un libro de John Donne que es muy importante, que es el de la historia de la democracia, en donde uno ve que hay más de 20 siglos entre una experiencia y la otra. Nada que ver, sí, tiene que ver desde otra perspectiva, pero los mecanismos son bastante disímiles. Él dice, la primera ola de la democracia va del 28 al 26, de 1828, que es las primeras elecciones más o menos democráticas en Estados Unidos, en donde, fíjense que votó un 20% de los varones blancos y con posesión. Eso era la democracia, muchachos, no estamos hablando de 1828. Esa oleada, ¿hasta cuándo se extiende? Y se extiende hasta el 26, que es cuando Mussolini asienta el poder en Italia y a su vez inaugura una larguísima serie de dictaduras que fueron duras. Acá no hay democradura, no, esto fueron dictaduras en serio.
¿Cuándo se reabre la segunda experiencia democrática? En el 45, obviamente, con la oleada democratizadora a partir del cambio en el mundo. El mundo se transformó, el mar se transformó en un mar americano. El mar dejó de pertenecer a los ingleses. Nosotros, dicho sea de paso, otras interpretaciones históricas que la deben conocer los amigos acá, nunca aprendimos a navegar en el mundo americano. En el mundo inglés más o menos nos movíamos bien. Ahora, en el mar americano nos va como nos va. Esa segunda ola va del 45 al 60. ¿Y por qué en el 60? Y en el 60 se empiezan a vislumbrar una serie de dictaduras, entre ellas muchas en América Latina. Y evidentemente esa ola se interrumpe. Una ola muy corta fue esta, desde la perspectiva de Huntington. Y la tercera fue ¿cuándo? Y la tercera empieza en el 74, según ciertos parámetros que maneja Huntington, que no tienen que ver con esa realidad. Además está decirle que en el 74 acá murió Perón, asumió Isabel, y ya estábamos embarcados en en ese corto periodo del 74 al 76 hubo alrededor de 2.000 asesinatos. 2.000. Eso está en los diarios. Esos muertos no los recuerda nadie. Un lindo número, ¿no? Después vino el golpe. Y se extendió del 76 al 83, que ahí sí retomamos un poco el asunto democrático. Bueno, lo que tiene de inquietante este informe es que estamos viviendo también algún tipo de quiebra de las democracias. ¿Qué es lo que pasó en tanto? Están así los números que maneja el Latino Barómetro con respecto a ciertas elecciones que se han dado en América Latina y ciertos procesos, que empieza con, dice, hay que parafrasear a la reina Isabel, mejor dicho, de Inglaterra, para describir lo que ha pasado en América Latina y decir que 2018 ha sido un annus horribilis. Ustedes son muy jóvenes la mayoría, pero los que tenemos cierta edad nos acordamos que en el 2001 dijo esta frase Isabel a raíz de unos escándalos que había habido en la familia real y que para ella había sido un año horrible. Y evidentemente la frase quedó muy marcada como ella acudió a un latinazgo para decir lo que estaba pasando ahí. Este informe, yo voy a tratar de parafrasear este informe, hacerle alguna ampliación a partir de cosas que ellos no dicen, obviamente son muy limitados, no por el tiempo, sino por el espacio que tienen estos informes, y voy a tratar de intercalarlos con algunas cosas que han dicho politicólogos más o menos reconocidos. Acá lo que se dice es que guarda, porque los números están indicando algo. Más adelante ellos van a hablar de democracia diabética. Es decir, lo que está pasando en América Latina, ellos dicen, es como la diabetes en los seres humanos. La diabetes aparece y hasta que uno registra lo que está pasando, ya está muy enfermo. Recuerdan también la frase de Durkheim, que fue otro de los que también supo ver el otro lado de la colina, y Durkheim siempre decía, estos van tan subterráneos, a pesar de la mucha información que se pueda tener, que en definitiva los que viven aquellos acontecimientos los terminan reconociendo mucho tiempo después de que han pasado, y dicen, ah, claro, pasó esto. Sí, pasó esto, pero vos estabas vivo, sí, pero pasó. Y no me di cuenta de las consecuencias que trae el campo de lo social. Es muy difícil que las veamos. Hay libros acerca de ese tipo de fenómeno. Ahí ellos hacen alusión a algunos de los problemas que citó Rodolfo. Ellos dicen, estas convulsiones no se han producido por
protestas como fue al inicio de esta década, sino más bien por los resultados de las contiendas electorales, las acusaciones de corrupción, los presidentes presos, las empresas corruptas, las migraciones masivas más altas de la historia. Todo eso lo estamos viviendo. Es simplemente agarrar el diario día tras día y darse cuenta de esto. Y la debilidad de los liderazgos. Y acá, cuando habla de esto, yo me acordé de un libro clásico de siempre le dijimos el gallego, en realidad era de padres alemanes, de padre alemán, la vieja española, fanática de José Antonio, Primo de Rivera, pero bueno, uno no elige ni la madre ni el padre que tiene, ¿no? Pero Linz fue un acabadísimo estudioso de la política y siempre tuvo muchas relaciones con los grupos españoles y obviamente los grupos de latinoamericanos que iban a estudiar a Estados Unidos. Tiene una obra extensísima y entre las cuales están varios estudios sobre el ETA que marcaron profundamente la interpretación de qué era ETA, ¿no? Cuando ETA todavía era un peligro después de haber asesinado algo así como 900 personas. A los grupos les cuesta darse cuenta de lo que están haciendo. Él dice, hablando, el libro ese, que fue un libro monumental, que también es autoritarismo y totalitarismo, que son varios tomos, él se ocupa de la introducción al primer tomo, es un libro de la década del 70, ahí hace sus primeras presentaciones Guillermo O'Donnell en el estudio, la parte de Argentina le correspondió a Guillermo O'Donnell, en el estudio que después nosotros vamos a conocer como aquel famoso de autoritarismo y democratización, en la cual aparece esa imagen que tiene mucho jugo para sacarle todavía. En realidad O'Donnell ha tenido siempre una felicidad realmente impresionante para inventar conceptos nuevos. Esto ha sido una constante en la vida de él, ¿no? Hay gente así. Sartre era muy feliz con las palabras, más vale no ver la vida de Sartre, pero con las palabras era realmente, encontraba las palabras justas, ¿no? Linz ahí lo que va a decir en ese volumen inicial de autoritarismo y totalitarismo está bien, los teóricos que son sociólogos, los economistas, los científicos sociales tienden a enfatizar los aspectos estructurales de la sociedad. El problema es que hay que enfocar un tanto más cómo se mueven los liderazgos políticos en una determinada época para saber por dónde van los acontecimientos. Y en ese sentido él rescata una frase del grande Max Weber, que sigue siendo un grande a pesar de todo el agua que pasó. Y ahí él, Weber, en una frase que es discutible, ¿no? Dice, solo es posible, partiendo de los individuos, la sociología. Acá evidentemente están en contra de todos estos informes holísticos que atraviesan los estudios sociales. Y él dice, hay que ir a los individuos, dice, el Estado, en una frase que puede llegar a ser muy discutible, no es más que la probabilidad de que ciertos modos de acción tengan lugar, acciones de individuos concretos, no es nada más que esto. A ver, esto es lo que conforma la base de lo que se llama individualismo metodológico, y es una escuela que está en franco combate contra el holismo, pero que obviamente a los historiadores les provee de muchos instrumentos para el análisis. Él hace toda una serie de referencias, yo no voy a entrar porque si no los voy a aburrir más de lo que estoy dispuesto a que me odien, pero sí hay un rastreo evidentemente de todo lo que significa el papel de los líderes, tanto en Alemania como en Italia, como en España, que fueron arrastrados por esa vorágine que en definitiva terminaron en las dictaduras que se llevaron
en el mejor de los casos una generación, y en el caso español yo le diría que casi 2 generaciones. Es un verdadero delirio por acontecimientos que ellos no supieron manejar en su momento. Y él cita una infinidad de autores que dijeron, guarda con esto. Hay una de ellas ahí que yo los traía para leer, pero lo dejamos de lado, que es esa frase, un discurso tremendo que tiene Indalecio Prieto ya en el 36, y dicen, y está marcando absolutamente el camino que siguió España después, que fue desde el 36, evidentemente hasta la muerte de Franco, que fue fin del 75, estamos hablando de un periodo larguísimo, muchachos, 40 años, todo envejecía, como yo leí alguna vez estando en España, menos las monedas que tenían el perfil de Franco. Eso quedó incólume, y era fantástico. Él sigue insistiendo en el hecho de que para este tipo de situaciones que Latino Barómetro trata de rastrear con los números y las encuestas y algunos acontecimientos que han pasado, lo que está sucediendo en América Latina. Posteriormente Lins, les digo porque vamos a hacer alguna alusión a esto, hace mucho hincapié en aquello que se llama sistemas de partido político, que fue obra de otro italiano chinchudo que se llamaba Sartori, que tenía tuvo muchas relaciones, medias promiscuas, diría yo, con el peronismo, ¿no? Muy amigote de Duhalde, ¿no? Entre otras, ¿no? Una persona, un tipo sumamente inteligente. El trabajo monumental de Sartori es Teoría de la Democracia. Y después tiene otro que es realmente importante, que es Partidos y Sistemas Partidarios, en donde él hace un estudio comparativo realmente muy, muy exhaustivo con lo que estaba pasando en los sistemas partidarios en el mundo y saca algunas conclusiones. Evidentemente, él llega a abarcar 10 partidos y habla del formato bipartidario, que obviamente es el que todos los políticos en Argentina y en muchas partes del mundo dicen, bueno, este es el tamaño ideal. Claro, ¿por qué? Porque donde hay sistemas bipartidarios no ha habido golpe de Estado en los últimos 100 años. Ahora, ¿cuántos países son? Y son muy poquitos. Este es el problema. Ha habido sistemas de bipartidismo imperfecto, como en Colombia, pero si hay un sistema bipartidario y uno le mete la otra dimensión que estudia Sartori, que no es solamente el número, sino también la dimensión ideológica entre los partidos, y en Colombia desembocó en una guerra civil, prácticamente. O sea que hay que manejarse con algún tipo de cuidado con esto, pero evidentemente acá lo que está hablando el informe de Latino Barómetro es que hay una gran dispersión en los sistemas partidarios de América Latina. Esto también se está viendo. Ahora, y yo diría una cosa que apunta también, pero al pasar, es la irrupción de nuevos actores partidarios. Bueno, ese sistema, evidentemente en el caso argentino, si uno lo ciña al caso argentino, evidentemente no es ni un sistema bipartidario, a pesar de que desde el 83 me parece hasta ahora. Claro, hasta ahora hemos tenido, ¿no? Un bipartidismo imperfecto, pero la aparición de un tercer partido haría que se pase del bipartidismo a lo que Sartori va a llamar pluralismo moderado, que también puede andar. Eso, 5 partidos se obligan a hacer alianza entre ellos. Si no hay gran dispersión ideológica, en realidad todos los movimientos son centrípetos, van hacia el centro del poder. Pero evidentemente en el caso argentino hay que irse al fondo de la lista de Sartori y ver dónde aparecen los sistemas unipartidarios. Los sistemas unipartidarios que eran evidentemente la característica marcante de las dictaduras y fundamentalmente de los totalitarismos. Y ahí en esa catalogación de sistemas unipartidarios aparece algo que sí se adapta al argentino, cuando él dice sistema de partido único dominante es una categoría y sistema de partido único predominante. Y evidentemente acá nos encontramos con el peronismo.
que explica una gran parte de la historia argentina. Si ustedes le ponen el signo más, el signo menos, cuestión de cada uno. Pero evidentemente uno no podría ignorar los últimos 70 años de la historia argentina sin acudir al peronismo, para bien o para mal. Este sistema también, porque acá está haciendo, en ningún momento lo cita Lins, ni a ninguno de los que yo les estoy mencionando, evidentemente el sistema, el número de partidos que conforman el sistema y la distancia ideológica entre que los conforma va a llevar oposiciones leales y oposiciones semileales y todo el juego que hace Lins con este tipo de cuestiones. Evidentemente ahí lo que hay que encontrar es oposiciones leales. ¿Leales a qué? Al sistema democrático, no al gobierno de turno. Y acá encontramos un verdadero problema, pero no solamente con el caso de Bolsonaro en Brasil, que es lo que tenemos más inmediato, sino que evidentemente una oposición leal no es que uno tenga que dejar de lado las aspiraciones políticas, las ambiciones de los políticos, pero sí tiene un cierto número de características que en determinado momento no se respetan, que están a cargo de líderes muy fuertes. Eso pasó en la madre de las democracias, que es Estados Unidos, con Trump. Evidentemente es una cosa bastante inexplicable para la mayoría y evidentemente el caso de Bolsonaro en Brasil es otro de los casos así marcantes de cómo el sistema partidario, cosa que acá no se marca, ha sufrido una lenta erosión que ha permitido la irrupción de esta gente que uno hasta el día de hoy no sabe a dónde va a llegar. Lo de Turno es amenaza, lo de Bolsonaro son amenazas, en algún momento esas amenazas se van a convertir, bueno. Yo quisiera seguir hablando mucho más, amigos míos, pero evidentemente vamos a pasar a algún otro puntito acá, en donde ellos van marcando todas las cosas que lo llevan. Esto se puede consultar por internet, está al alcance de cualquiera, a un tipo de cuestiones que nos dicen de la diabetes. Movimientos espontáneos marcan ellos de la población. A ver, nosotros somos argentinos y evidentemente hemos convivido con ese tipo de movimientos que son espontáneos. Es más, evidentemente todo el estudio del peronismo comienza con un movimiento espontáneo. En otros países no es tan evidente, y esto también se conocía en la sociología tradicional como movimientos salvajes, pero evidentemente esto está marcando algo que no se tenía en cuenta. En el caso de Brasil fue evidentemente una movilización de los muchachos donde yo estudié, que les puedo asegurar que no sé, es algo que haya cambiado mucho en 20, 30 años. Nadie tenía casi ningún problema. De los que lo llevaron a la calle allá por el 2014, ¿fue, Gustavo? Y bueno, eso empezó, salieron a la calle, la Universidad de San Pablo está lejos de donde se producen los acontecimientos en San Pablo, o sea que hay que andar, no es tan fácil llegar ahí, y evidentemente armaron un estallido, a partir de lo cual se empezó a deteriorar todo. Nadie de los que participaron en ese movimiento pueden haber creído de que estaban haciendo lo que llegaron a hacer, que al final terminó en la deposición de Dilma. Y no me meto en el caso de Lula, porque esto evidentemente es otro tipo de cuestión. Pero a Dilma no hay nada que achacarle. Simplemente un asiento contable que no se hizo en su momento, de los cuales los presidentes argentinos lo hacen continuamente, pero eso la llevó a un juicio político que evidentemente era un circo. Cualquiera que vea lo que fue esa deposición de Dilma Rousseff, evidentemente tiene que escandalizarse. Bueno, hace acá alusión a la personalización, hace alusión también a algo que está siendo muy utilizado en el caso de
de la realidad contemporánea, que es un autoritarismo sin bayonetas, para lo cual no habría que llegar a tanto. Esto no está tan claro que sea un autoritarismo. Esto entraría dentro, habría que encuadrarlo en lo que se llama fundamentalmente democracia delegativa, en donde han trabajado mucho Donner, ha trabajado mucho Hugo Quiroga, hay mucha gente que en el caso argentino lo ha hecho, ¿no? Dice, en esta nueva América Latina no son necesarios los golpes de Estado. Se llega al autoritarismo por vía de las elecciones. Es una ola de malestar de un pueblo empoderado por la democracia, por la educación, la libertad de expresión y mayores grados de educación. En fin, habría que matizar todo esto, pero les digo, habría que matizar porque tiene mucha importancia este tipo de informes, ¿no? Otra de las cosas que dicen, cómo se ha ido erosionando la autoridad presidencial en América Latina, y evidentemente otra de las alusiones a que hacen, y yo me estoy saltando muchísimas, es la corrupción que ha abarcado por una parte a los políticos y por otra parte a empresas. Y están, las dos tendrían que estar obviamente en el mismo plano. No me cabe la menor duda de que en el caso brasilero, de Lula para abajo, y a Lula lo dejo ahí en un limbo, los niveles de corrupción llegaron a grados altísimos. Esto era Vox Populi mucho antes de esto, mucho antes de Odebrecht. Lo que no se sabía es el grado de extensión que tuvo esto en América Latina con Odebrecht, que era una gran empresa, obviamente brasilera. Bueno, no los canso más y además se me acabó el tiempo, simplemente les digo que este informe me retrotrae mucho a uno que hubo en el 2003 o 2002, en donde también uno leía ese informe y se santiguaba, aunque no fuera muy creyente. ¿Y por qué? Y porque los datos eran realmente preocupantes. Eso evidentemente pasó, pero lo que no disminuyó mucho aparentemente fue que en las encuestas de Latino Barómetro, entre 40 y 45% de la gente encuestada dice que ellos preferirían cualquier grado de transgresión de la ley con tal de que se restableciera el orden. Simplemente les quiero hacer acordar, no me quiero adelantar a Gustavo, en Brasil había un asesinato cada 10 minutos. Ahora es 8 por hora. 8 asesinatos por hora, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando de que tenemos los 65.000, 70.000 asesinatos por año. ¿Cuántas violaciones? No, 6 por hora nada más. Ah, bueno. Son datos que evidentemente cuando uno los registra, porque está bien, Brasil es 5 veces más que nosotros, pero nosotros tenemos 8 muertos por día. Comparen con los que tiene Brasil, no hay ningún tipo, uno multiplica 5 por 8, 40, pero no la cantidad que tiene Brasil. Estamos hablando de algo que evidentemente caló muy hondo en la población brasilera y evidentemente no es ajeno a ese tipo de realidad que están viviendo los marginales, que apelen a ¿qué? A los pentecostales, que le ofrecen otra solución que no es la de la Iglesia Católica. Porque no son todos los grupos, son los pentecostales que vienen y que dicen: vos te tenés que romper el alma para lograr tu emancipación y vos tenés que ganar tu dinero. Un mensaje absolutamente contrario al de la Iglesia Católica. Y los pentecostales están avanzando muchísimo en América Latina. Estos datos de Latino Barómetro también hablan del avance pentecostal y la reducción de los que se dicen católicos. Bueno, con todos estos datos uno que puede pensar que es probable de que esta oleada pase, y es probable de que la democracia siga en Argentina y en América Latina. Listo, muchachos, gracias por haberme escuchado.